Ahora. Bueno, somos de la Comisión Diocesana de Liturgia. Yo soy el padre Néstor Valladares, actualmente en las parroquias de Vila y San Roque, en Presidente Roca. Junto a la Comisión Diocesana de Liturgia, ayer cuando recibieron los mensajes y veían que decía Codili, quizás algunos se preguntaban qué era. Bueno, es la Comisión Diocesana de Liturgia que anima y acompaña la pastoral litúrgica en toda la diócesis, tratando de acompañar también a las distintas comunidades. Y tenemos como un espacio formativo este encuentro diocesano que venimos realizando año por medio. Se venía haciendo presencialmente, ahora decidimos hacerlo virtualmente también para que puedan aprovecharlo de distintas localidades, tratando de llegar a la mayor cantidad de nuestra diócesis. Como se fueron presentando recién, hay de distintos lugares. Le voy a pedir a los miembros de la comisión que se presenten, así los pueden ir conociendo. Buen día, mi nombre es Roberto Serra, diácono permanente. Estoy en la parroquia San Pedro Santa Josefa Roselo de Rafaela y hace 2 años más o menos que estoy integrando la CODILI. Bienvenidos. Bueno, buenos días. Yo soy Mariela, soy Virgen Consagrada y estoy en Catedral. Ya hace también un par de años que venimos integrando la comisión. Bienvenidos a todos. Yo soy Melina, soy de Rafaela también. Actualmente estoy sirviendo en la parroquia San Rafael, en la catedral. También hace varios años que estoy en la comisión de liturgia y junto a mi esposo Darío estamos particularmente ayudando en la parte de música litúrgica. Bien. Falta uno de los integrantes, Arturo, que no está pudiendo conectarse. Arturo también de Rafaela de Catedral. Bien, para dar inicio a este encuentro vamos a empezar con una oración. Cuando difundíamos sobre el encuentro, invitábamos a participar, hablábamos de qué es la liturgia, un poco los fundamentos de la liturgia, y por eso vamos a escuchar primero una invocación al Espíritu Santo, después vamos a escuchar un texto para que nos ilumine en esta mañana. Tenemos ahí un video. En el nombre Hacemos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entre nosotros, tu Espíritu obra. Entre nosotros, tu Espíritu obra.
has llamado, tu espíritu obra, tu espíritu obra, Señor, tu espíritu obra, Señor, entre nosotros, obra con poder. Tu espíritu obra, Señor, tu espíritu obra, Señor, entre nosotros, obra con poder. Vamos a escuchar ahora un texto del Evangelio según San Marcos, que es el que se proclamó en la fiesta de Corpus Christi de este año, del Evangelio según San Marcos en el capítulo 14. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se inmolaba la víctima pascual, los discípulos dijeron a Jesús: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la comida pascual? Él envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: Vayan a la ciudad, allí se encontrarán con un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa donde entre: El maestro dice, ¿dónde está mi sala en la que voy a comer el cordero pascual con mis discípulos? Él les mostrará en el piso alto una pieza grande, arreglada con almohadones y ya dispuesta. Prepárennos allí lo necesario. Los discípulos partieron y al llegar a la ciudad encontraron todo como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó, y todos bebieron de ella. Y les dijo: Esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto que escuchamos del Evangelio, donde los discípulos le preguntan a Jesús dónde quiere que prepare la Pascua, marca un especial cuidado de la Iglesia por preparar la celebración litúrgica, por preparar la misa, por preparar todas las celebraciones que cuando celebramos los sacramentos es precisamente encuentro con Jesús. Por eso en este encuentro en el cual queremos ver los fundamentos justamente de la liturgia, donde reconocemos que cuando celebramos los sacramentos, celebramos como comunidad a Jesús vivo y nos permite encontrarnos con Jesús, justamente para que descubramos que la liturgia, que es de encuentro con Jesús, para que tengamos también el especial cuidado, dedicación a la hora de preparar, a la hora de celebrar, a la hora de encontrarnos con Jesús. Vamos a escuchar un comentario del Papa Juan Pablo II en una encíclica del año 2003, Ecclesia de Eucaristía. Dice así, en el punto 48. No menos que aquellos primeros discípulos encargados de preparar la sala grande, la Iglesia se ha sentido impulsada a lo largo de los siglos y en las diversas culturas a celebrar la Eucaristía en un contexto digno de tan gran misterio.
La liturgia cristiana ha nacido en continuidad con las palabras y gestos de Jesús y desarrollando la herencia ritual del judaísmo. Y en efecto, nada será bastante para expresar de modo adecuado la acogida del don de sí mismo que el esposo divino hace continuamente a la iglesia esposa, poniendo al alcance de todas las generaciones de creyentes el sacrificio ofrecido una vez por todas sobre la cruz y haciéndose alimento para todos los fieles. Aunque la lógica del convite inspire familiaridad, la Iglesia no ha cedido nunca a la tentación de banalizar esta cordialidad con su esposo, olvidando que Él es también su Dios y que el banquete sigue siendo siempre, después de todo, un banquete sacrificial, marcado por la sangre derramada en el Gólgota. El banquete eucarístico es verdaderamente un banquete sagrado, en el que la sencillez de los signos contiene el abismo de la santidad de Dios. El pan que se parte en nuestros altares, ofrecido a nuestra condición de peregrinos en camino por las sendas del mundo, es pan de los ángeles, al cual no es posible acercarse si no es con la humildad del centurión del Evangelio. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Pongamos en manos de Dios este encuentro para que nos ilumine con su Espíritu, para que nos acompañe en esta mañana, para que nos ayude también a profundizar en la liturgia, en el encuentro con Jesús, celebrado, compartido. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Monseñor Pedro, buen día. Buenos Querías... días a todos. Buen día. Sí, yo me he sumado un ratito para agradecerles lo que hacen en primer lugar, felicitarlos por este espacio y por los espacios que tenemos para formarnos. Recordaba en estos días, y lo recordaba también el Papa Francisco, que el Concilio Vaticano II, en la etapa que fue convocado por Juan XXIII, dedicaron como un año a todos los obispos del mundo a conversar primero de la liturgia, que es celebrar la fe. Y hay un himno de liturgia que me resonaba en el corazón esta mañana, dice, es de Tercia: este mundo del hombre en que él se afana tras la felicidad que tanto ansía, tú lo viste, Señor, de luz temprano y de radiante sol al mediodía. Y en la segunda estrofa dice, así el poder de tu presencia encierra el secreto más hondo de esta vida. Un nuevo cielo y una nueva tierra colmarán nuestros anhelos inmediatos. El tema de la presencia. Cuando Moisés vio la zarza ardiente que no se acababa, que no se consumía, se tuvo que descalzar. Qué lindo si celebráramos de tal manera la fe que pudiéramos caer en la cuenta que donde dos o tres se reúnen, ahí está el Señor. Hoy está entre nosotros, pero cuando está en la liturgia, está de una manera especial en toda la iglesia. Un detalle no menor, para mí por lo menos. Saben que en el mundo de Oriente, la liturgia tan llena de incienso y de signos, ortodoxa por la tradición de San Juan Crisóstomo, de San Basilio, no existe la adoración como la tenemos nosotros, porque para ellos el momento de adoración es la celebración litúrgica. Bendito sea nosotros que tenemos esos tiempos de adoración, pero tendríamos que celebrar de tal manera que cuando celebramos la fe, nos demos cuenta que estamos adorando la presencia y celebrándola en un bautismo, en una confirmación, en una unción de los enfermos, en el sacramento, en los momentos de oración que prolongan la Eucaristía, la liturgia, las horas. Bueno, gracias porque estamos preparando el banquete para los hermanos y para que sientan y descubran que Jesús sigue presente en medio nuestro. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Con qué? El otro día una niñita que va a cumplir 6, creo, me contaba que preparaba su cumpleaños y estaba decidiendo a quién invitaba y quién no. Y los padres las jorobaban que no iba a haber cumpleaños, no se portaba bien. Bueno, yo pensaba, ¿con qué amor, con qué corazón preparamos a veces un cumpleaños?
Jesús pone ahí en el Evangelio que era un hombre que llevaba un cántaro de agua. Precisamente era el servicio de las mujeres, habitualmente ese, como el de la samaritana. Bueno, requiere mucha humildad, pero requiere mucho cuidado y mucho corazón lo que hacen ustedes, y los animo a seguir sosteniendo la celebración. Y un detalle, me encantó que estuviera Melina, porque una de las cosas que tenemos que fortalecer es el canto, porque el que canta reza dos veces. A veces que escucha se mortifica tres, pero ese es otro tema. Pero fíjense, hay cantos que acompañan el rito, como el canto de entrada, pero hay cantos que son el rito, como el Gloria, el Santo, no lo podemos cambiar así nomás. E incluso esos cantos que acompañan el rito no pueden ser cualquiera. Tienen que ser cantos que nos vayan introduciendo este misterio de la presencia de Dios. Entonces, gracias, porque lo que hacemos previamente la Eucaristía, que a veces muchos no notan, desde poner flores hasta tener preparado el templo o los lectores, ayuda a que todos palpemos esa presencia del Dios que nos ama. Yo los acompaño con la oración esta mañana, y además sería medio de cohibir hacer que los que enseñan no tengan que escuchar con el obispo que está como controlando. No ni deseo controlar nada, sino acompañar y bendecir, y gracias. Gracias por lo que hacen, y Dios lo multiplique. Una bendición, y los dejo tomando mate a 5 o 6 porque he visto algunos, y yo también voy a seguir con mi mate dando vueltas. Un abrazo a todos, nos vemos en las celebraciones. Pronto estaré por distintos lados, porque tengo allá al norte confirmaciones en septiembre, tengo algunas patronales en Neustolia, cerca de María Juana, que siempre llevan algún coro prestado a otro lado, tantas cosas. Así que gracias y hasta prontito, hasta cada momento. Muy bien, muchas gracias, monseñor. También rezamos por usted y su pastoreo en nuestra diócesis. Vamos a ceder la palabra ahora al padre Ariel Boto, que le pedimos que nos ilumine con una charla. Le pedimos a él sobre este tema, sobre los fundamentos de la liturgia, que es la liturgia. Padre Ariel Boto, párroco de la parroquia San Antonio en Rafaela. Buen día, padre Ariel. Bueno, buen día a todos. Una alegría poder compartir en esta mañana este encuentro con ustedes, este momento de reflexión, de iluminación sobre un tema tan lindo y tan importante como es, tan central, ¿no? Como es la liturgia en la vida de la iglesia. Voy a compartir la pantalla. Ahí está. Bien. Bueno, ahí como decía el padre Néstor, como decía también la invitación a este encuentro, en comunidad celebramos a Jesús vivo. Es un poco la motivación y el punto de partida de nuestro encuentro diocesano de liturgia, también de nuestra reflexión. Somos comunidades que celebramos a Jesús. De eso se trata la liturgia. Y si podemos pararnos a partir de esta afirmación, y si podemos iluminar todo nuestro quehacer en la liturgia a partir de esto, seguramente va a ser muy, muy clarificador. Como ustedes saben, y si no lo recordamos, el próximo año, el año 2025, el Papa ha convocado a un año jubilar, a un año de especial gracia en la vida de la Iglesia. Y a la luz de este año jubilar que el Papa ha convocado, nos ha invitado de un modo particular a hacer una relectura del Concilio Vaticano II, a que todos volvamos de algún modo a descubrir el espíritu del concilio, que es el espíritu que anima los pasos de nuestra iglesia hoy, y que es el espíritu que también nos devuelve a la tradición de los padres de la iglesia, el espíritu que nos ayuda a hacer de algún modo actual cada día el misterio que celebramos. El Papa Francisco, en la carta apostólica Desiderio Desideravi, sobre la liturgia,
que cumplió estos años, estos días cumplió 2 años, nos quiere nos quiere devolver a este espíritu del concilio, y por eso ya en los primeros puntos de esta carta, el Papa nos dice que la Iglesia reunida en el concilio ha querido confrontarse con la realidad de la modernidad, reafirmando su conciencia de ser sacramento de Cristo, Cristo que es la luz de las gentes, y de eso se trata uno de los documentos del concilio que habla sobre la Iglesia, el documento Lumen Gentium, poniéndose a la escucha atenta de la palabra de Dios, de eso trata otro documento que se llama Dei Verbum, y reconociendo como propio los gozos y las esperanzas de los hombres de hoy. Eso trata otro documento que se llama Gaudium et Spes. Pero estas grandes constituciones que nos dan como una base sobre la cual la Iglesia se para en este abrirse al mundo, abrirse a la historia, toda esta reflexión grande, como nos decía el obispo recién, parte de la liturgia, de otro documento que se llama Sacrosanctum Concilium. Es tan capital este tema en la vida de la Iglesia que el mismo Papa Pablo VI, cuando concluye la segunda sesión del Concilio Vaticano II, y después de reconocer la reflexión que la Iglesia ha hecho sobre estos temas tan importantes, tan centrales en la vida de la Iglesia, en el mostrar al mundo esto que la Iglesia cree, que el Papa ha dicho, nos rendimos en esto al homenaje conforme a la escala de valores y deberes. Dios en el primer puesto, la oración nuestra primera obligación, la liturgia la fuente de la vida divina que se nos comunica, la primera escuela de nuestra vida espiritual. Y acá hay una afirmación muy linda, el primer don que podemos hacer al pueblo cristiano que con nosotros cree y ora. La liturgia como el primer don que podemos hacer al pueblo cristiano que con nosotros cree y ora. Me parecía importante que partamos con nuestra reflexión a partir de lo que el mismo Papa también, Papa Francisco, en Desiderio Desideravi nos dice, si hubiésemos llegado a Jerusalén después de Pentecostés y hubiéramos sentido el deseo no solo de tener noticias sobre Jesús de Nazaret, sino de de volver a encontrarnos con Él, no habríamos tenido otra posibilidad que buscar a los suyos para escuchar sus palabras y ver sus gestos, más vivos que nunca. No habríamos tenido otra posibilidad de un verdadero encuentro con Él, sino en la comunidad que celebra. El Papa nos invita a ponernos también nosotros en este lugar de aquel que busca a Jesús, de aquel que lo quiere conocer y de aquel que lo encuentra en la vida de la liturgia que lo celebra. Y por eso nos lleva a aquel Jerusalén de Pentecostés, aquel Jerusalén pospascual, donde nos dice que lo hubiésemos encontrado el resucitado, ¿dónde? En la comunidad que celebra. Y de eso se trata, esto que queremos reflexionar en esta mañana, encontrar a Jesús vivo, a Jesús resucitado en esta comunidad que celebra. Para retomar algún elemento sencillo de los fundamentos de la liturgia, sabemos que la liturgia significa originariamente obra o quehacer público, servicio de parte y en favor del pueblo. Este término, liturgia, que es, como tantos otros términos, asumido por la reflexión de la Iglesia, a nosotros nos dice mucho más, porque en la tradición de la Iglesia, la liturgia quiere significar que el pueblo de Dios toma parte en la obra de Dios. El pueblo de Dios que toma parte en la obra de Dios.
es por la liturgia donde Jesús, donde Cristo continúa en la iglesia, con ella y por ella, la obra de nuestra redención. En la liturgia se perpetúa esta obra de salvación, esta obra de redención de Cristo. Y por eso es importante tener en cuenta que la liturgia tiene siempre presente a toda la realidad del pueblo de Dios, a toda la realidad. ¿Por qué? Porque como lo dice la misma palabra, es un servicio de parte del pueblo y en favor del pueblo. Es un servicio donde la Iglesia, como pueblo de Dios, toma parte en la obra de la salvación. No se puede comprender la liturgia si no es a partir de la riqueza de la realidad del ser pueblo de Dios. La liturgia no es un asunto de los curas, un asunto de los diáconos, de los obispos, del papa, con un grupito de gente. Todos, como bautizados, somos el pueblo de Dios. Y por eso todos como bautizados tomamos parte en este servicio de la liturgia. Todos participamos activamente por nuestra vocación bautismal. El obispo, cuando llegó a la diócesis hace casi 2 años, nos invitaba en aquella primera homilía a que reavivemos nuestra vocación bautismal, a que volvamos a tomar conciencia de lo que significa el ser bautizados. Y una de las consecuencias es esto: somos parte activa en la liturgia. No podemos comprender la liturgia si no es a partir de esta realidad del ser pueblo de Dios. La liturgia también nos enseña el Concilio Vaticano II en Sacrosanctum Concilium, el punto 10, que la liturgia es la cumbre hacia la cual tiende la acción de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. Una afirmación muy cortita, muy sencilla, podríamos decir, en expresión, pero muy honda en contenido. Cumbre hacia la cual tiende la acción de la Iglesia, fuente de donde emana toda su fuerza. Si comprendemos esta afirmación, comprendemos lo que está en juego cuando hablamos de la liturgia. No hay ningún aspecto de la vida eclesial, de la vida de la Iglesia, que no encuentre su culmen y su fuente en la liturgia. Nos enseña el Papa y nos recuerda el Papa en Desiderio Desideravi que la pastoral de conjunto, orgánica, integrada, más que ser el resultado de la elaboración de complicados programas, es la consecuencia de situar la celebración eucarística dominical, fundamento de la comunión, en el centro de la vida de la comunidad. Una celebración que no evangeliza no es auténtica, como no lo es un anuncio que nos lleva al encuentro con el resucitado en la celebración. Por eso, el Papa Francisco también en Desiderio Desideravi nos invita a cada uno de nosotros, como tenemos aquí en la pantalla, nos invita a volver al cenáculo de Jerusalén. Nos invita a volver a aquella mañana de Pentecostés en la cual nació la Iglesia y a volver reconociéndonos comunidad de hombres y mujeres reconciliados porque han sido perdonados, vivos porque Él está vivo, verdaderos porque están habitados por el Espíritu de la verdad, para así poder abrir el angosto espacio del individualismo espiritual. En la comunidad de Pentecostés, en la comunidad a la cual el Papa nos invita a volver, nos encontramos con aquella comunidad que es la que puede partir el pan, con la certeza de que el Señor está vivo, de que está resucitado entre los muertos, de que está presente con su palabra, con sus gestos, con la ofrenda de su cuerpo y de su sangre. Y es por eso que así la liturgia, como también nos recordaba antes en la oración, al final el Padre Néstor, la liturgia es el lugar privilegiado, no el único, pero el lugar privilegiado para encontrarnos con Él, con el resucitado. Desde los inicios, la Iglesia ha comprendido, y ya lo dicen muchos padres,
San Ireneo acentúa esta afirmación, que aquello que era visible de Jesús, aquello que los que fueron contemporáneos a él pudieron ver con sus ojos, tocar con sus manos, sus palabras, sus gestos, lo concreto de Jesús, el Verbo encarnado, ha pasado a la celebración de los sacramentos. Aquello que era visible en Jesús ha pasado como invisible, entre comillas, a la liturgia, a la vida de los sacramentos. La liturgia, como decíamos recién, es el lugar del encuentro con Cristo. Es el lugar del encuentro con Cristo. Ahí es donde está toda la belleza de la liturgia. La liturgia es bella porque nos lleva a encontrar con Cristo. El poder salvífico del sacrificio de Jesús, de sus palabras, de sus gestos, de su mirada, de su sentimiento, nos alcanza también a nosotros en la celebración de los sacramentos. Aquello que marcó y que caló tan hondo en el corazón de los que se pudieron encontrar con Jesús, de los cuales tanto testimonio nos traen los evangelios, ha pasado a nosotros en la liturgia. Palabra, gestos, mirada. Pensemos en tantas miradas que han marcado a aquellos que lo siguieron. Pensemos quienes leímos el Evangelio de ayer, el llamado de Mateo, aquella mirada que a Mateo lo levantó de la mesa de la recaudación de impuestos y lo convirtió en apóstol. Todo esto ha pasado a la liturgia. Todo esto es lo que celebramos como comunidad. Porque si la resurrección fuera para nosotros un concepto, una idea, un pensamiento, si la resurrección fuera para nosotros simplemente el recuerdo de otros que nos los han contado, nunca tendríamos un verdadero encuentro con Jesús. Nos podemos encontrar con Él por la dinámica de la encarnación, porque es el método que Jesús eligió, que Dios, que el Padre, en su designio de salvación, eligió para llegar a nosotros, para abrirnos el camino de la comunión. La fe cristiana que celebramos en la liturgia o es un encuentro con Jesús o no es nada, o no es nada. Ahí está la centralidad de la liturgia. Nos lleva al encuentro con Él, nos lleva al encuentro con Jesús como comunidad. Si no es eso, no es nada. La liturgia nos posibilita tal encuentro, nos garantiza la posibilidad de tal encuentro. Insisto, no sirve para nada un vago recuerdo de la última cena. La liturgia permite que estemos presentes en aquella cena, poder escuchar la voz de Jesús, poder comer su cuerpo y beber su sangre, porque lo necesitamos a Él. En la Eucaristía y en todos los sacramentos se nos garantiza la posibilidad de encontrarnos con el Señor Jesús y de ser alcanzados ahí sí por el poder de su Pascua. Dice el Papa: yo soy Nicodemo y la samaritana, el endemoniado de Cafarnaúm y el paralítico en casa de Pedro, la pecadora perdonada y la hemorroísa, la hija de Jairo y el ciego de Jericó, Zaqueo y Lázaro, el ladrón y Pedro perdonados. A través de la encarnación, que es lo que asumimos en la liturgia, es el modo concreto por el cual hoy Jesús nos ama. Es el modo con el que sacia nuestra sed, que sacia esa sed de nosotros, que ha declarado en la cruz. Nuestro primer encuentro con su Pascua es el bautismo. Nuestro primer encuentro con su Pascua es la celebración del primer sacramento. Ese sacramento que marca la vida de nosotros, los creyentes en Cristo. En el sacramento nos sumergimos, en el bautismo nos sumergimos en el misterio de su Pascua. No es un gesto mágico. El bautismo y cualquier otro sacramento no es magia. La magia es totalmente lo contrario a los sacramentos. En el bautismo continuamos esta dinámica de la encarnación. Se nos da la posibilidad de la presencia y de la acción de su Espíritu. En el bautismo morimos y resucitamos con Él. Y por eso, por el bautismo que nos incorpora a la Iglesia,
toda celebración litúrgica, toda la liturgia no pertenece al individuo. La liturgia no es algo que hago yo, no es algo mío, sino que pertenece siempre a Cristo Iglesia, a la Iglesia como el cuerpo de Cristo, a todos los fieles que están unidos en Cristo. Y por eso en la liturgia nunca decimos yo, sino nosotros. La liturgia jamás nos va a dejar solos en la búsqueda de un presunto conocimiento individual del misterio de Dios, sino que nos lleva siempre de la mano como asamblea que celebra para conducirnos al misterio que la palabra y los signos sacramentales nos van mostrando, nos van revelando. Participamos de la liturgia como cuerpo de Cristo por el bautismo. Ahí está el fundamento de nuestra participación. El bautismo, podríamos decir, nos hace capaces de participar en la vida de la comunidad, de participar en la liturgia. Por el sacerdocio común de los fieles, como se llama a esta realidad que compartimos todos. En la liturgia no está presente solamente el sacerdocio ministerial, el de los ministros ordenados, sino que todos por este sacerdocio común podemos realizar el culto verdadero al Padre. La Iglesia, de la cual hablamos, en la liturgia se hace concreta en asambleas reunidas, en asambleas que celebran, en asambleas que son manifestación de esta Iglesia. El Concilio Vaticano II, el Sacrosanctum Concilium, no ha querido presentarnos que en la liturgia nadie está como un extraño y un mudo espectador, sino siempre como miembros activos y participantes conscientes. Y por eso el concilio ha subrayado tanto el valor de la asamblea que celebra como una expresión viva de la Iglesia. La asamblea celebrante es el sujeto actor de la liturgia. El celebrante de la liturgia no es solamente el que preside la celebración. Somos todos los celebrantes en la liturgia. Y esta lógica es la que la Iglesia ha querido insistir tanto en el concilio y ha querido que cale tan profundamente en el corazón de la Iglesia. Por eso, el concilio se pregunta, ¿qué hacen los fieles en la celebración? El concilio ha hablado de la participación activa de los fieles. ¿Cómo participamos si, entre comillas, actúan solamente unos pocos? ¿Cómo es? ¿En qué consiste esta participación? La participación de los fieles, que está plasmada en el concilio, es una participación que es una participación plena, consciente y activa. ¿Y por qué? ¿Por una cuestión simplemente democrática, porque está más bueno que participemos todos, porque es más plural? No, no, porque lo exige la naturaleza misma de la liturgia. La liturgia, por su naturaleza, exige esta participación. No es simplemente un convencimiento pasajero de un momento de la historia de la Iglesia. Está anclada en la naturaleza de la liturgia misma. No podemos entender la liturgia, como decíamos al comienzo, sino es a partir de la realidad del pueblo de Dios. Esta participación es un derecho y una obligación que cada uno de nosotros tenemos en virtud del bautismo. Y ahí es donde entendemos como importante esto que estamos haciendo esta mañana. La catequesis, la preparación de las celebraciones, la formación litúrgica de todos los que celebramos, entre tantas otras cosas, porque la participación de los fieles es siempre una tarea inacabada. Cada inquietud que tenemos, cada iniciativa, cada espacio formativo que tenemos, cada momento de oración que podemos compartir, cada momento que nos lleve a profundizar en esta naturaleza de la liturgia, siempre va a ir en bien de esto. Lo hacemos porque sabemos que es importante la participación, esta participación plena, consciente y activa. El Concilio Vaticano II, como ya dijimos, que promueve y que favorece esta participación, que lo ha hecho por medio de gestos concretos, por una reforma concreta en la vida de la Iglesia, por la introducción del lenguaje de cada pueblo en la liturgia, por la renovación de los libros litúrgicos, por la renovación del rito de las distintas celebraciones, no solo la Eucaristía, sino los otros sacramentos,
para que quede presente, para que se haga palpable esta riqueza de la participación activa en la vida de la liturgia. La participación como tal lleva como tres aspectos que son inseparables. En primer lugar, la participación es una actividad humana, es una actividad humana. Por eso en la liturgia participamos cada uno a su modo de acuerdo a la vocación que ha recibido, pero el modo común es el modo humano. Y por eso la participación como actividad humana requiere presencia física, requiere identificación en las actitudes, una unidad en los gestos y en los movimientos, una coincidencia en las palabras y en los actos, es decir, una acción común. Y por eso, una asamblea que celebra, podríamos decir, tiene sus leyes propias, tiene un lenguaje simbólico y festivo. Y por eso es tan importante, como expresión de la participación, de esta participación activa, que renunciemos a los particularismos en la expresión, que vayamos aceptando también como comunidad celebrante y como individuos que celebran, que hay una acción festiva y simbólica que es comunitaria, que pesa siempre más, entre comillas, lo comunitario, que la celebración ya ofrece cauces propios, enraizados en la tradición de la Iglesia, en la vida de la Iglesia que ha celebrado desde aquel Pentecostés que ha celebrado, de aquella primera asamblea reunida en el cenáculo, ha celebrado. Y por eso la renuncia a los particularismos, a los individualismos, que empobrecen la celebración, que empobrecen esta participación. La participación, por eso mismo, exige siempre una actividad, una actitud comunitaria, de forma que lo eclesial y lo compartido prime siempre sobre lo individual y lo privado. No lo anula. Lo comunitario nunca viene a anular lo privado. Lo comunitario no le viene a restar riqueza a mi encuentro personal con Jesús. La participación también pide actitudes cristianas y no meramente religiosas. Y por eso, como presupuesto, se requiere siempre conversión y fe. Esta participación no queda simplemente en unos gestos, me abre al encuentro, me abre a la comunidad, me abre al compromiso, al apostolado, al testimonio. La participación exige entonces situarnos en ella como una actividad humana, como una actividad que exige una actitud comunitaria y como una actividad que no solamente pide unos gestos meramente religiosos, sino que pide verdaderamente actitudes cristianas. Otro aspecto importante en la celebración de la liturgia es volver a comprender que la liturgia es el sacerdocio de Cristo revelado y entregado a nosotros en su Pascua y que hoy se sigue haciendo presente a través de signos sensibles, el agua, el aceite, el pan, el vino, los gestos, las palabras, para que así el Espíritu que nos sumerge en el misterio pascual transforme toda nuestra vida y nos conforme cada vez más con Cristo. La participación en la liturgia no es el fruto de una búsqueda individual, sino que es un acontecimiento regalado. Podemos encontrar a Dios en el hecho novedoso de la encarnación, que en la última cena quiso quedarse con nosotros hasta el extremo de querer ser comido por nosotros. Y por eso la liturgia nos tiene que invitar siempre al asombro. El asombro no del que se sitúa frente a un hecho enigmático o desconocido, sino el asombro como admiración ante el hecho de que el plan salvífico de Dios nos haya sido revelado en la Pascua de Jesús. El asombro de que el Padre haya elegido este camino de la encarnación para llegar a nosotros. El asombro de que en la liturgia se sigue haciendo presente y se perpetúa esta oferta de salvación, este plan salvífico. Podemos preguntarnos si en nuestras asambleas
tenemos gestos de asombro, si nos asombra la realidad de la liturgia, o si nos vamos acostumbrando. Hacemos casi automática y mecánicamente una serie de gestos, de ritos, repetimos palabras, repetimos celebraciones, o si realmente hay un asombro. ¿Te asombra lo que ocurre en la liturgia? ¿Te asombra que Jesús se siga haciendo presente de este modo, que haya querido seguir también hoy con vos esta dinámica? ¿Te asombra esto? ¿O te fuiste acostumbrando? Te fue quedando como una especie de rutina litúrgica. ¿Te pasa lo que le pasa a los paisanos de Jesús en el Evangelio de este fin de semana, que lo conocían demasiado y por eso ya no se podía suscitar en ellos la fe? La belleza que encontramos en la liturgia, como la verdad, dice el Papa, siempre genera asombro. Y cuando esto se refiere al misterio de Dios, nos tiene que conducir a la adoración. Una herramienta para cultivar todo esto que venimos hablando, una herramienta para favorecer la participación, para conducir a la asamblea celebrante al asombro, es cuidar el arte de celebrar. Lo que la Iglesia ya desde el concilio ha llamado el ars celebrandi, el arte del celebrar. El arte del celebrar que no compete solamente a los que ejercen algún ministerio, al que preside la celebración, sino el arte de celebrar, que es una actitud a la cual estamos invitados todos los bautizados, todos los que celebramos. Y la liturgia verdaderamente es un servicio de parte del pueblo y en favor del pueblo. Si es tomar parte en la obra de Dios como pueblo, todos estamos llamados a esto. Son muchas las formas en las que la asamblea, como un solo hombre, participa en la celebración. Realizamos todos juntos los mismos gestos, hablamos a la vez, tenemos respuestas conjuntas. Todo esto que hacemos, cantamos juntos, nos movemos en determinados momentos, en determinadas procesiones, en la celebración juntos. De modo que la fuerza, lo que hacen los individuos de algún modo, transmiten la fuerza de toda la asamblea y viceversa. La fuerza de toda la asamblea es lo que mueve al individuo. Por eso, el arte de celebrar no es simplemente seguir al pie de la letra y a la perfección algunas indicaciones, algunas rúbricas, ni tampoco es caer en una creatividad sin reglas. Ah, como soy creativo, invento cualquier cosa, total, todo vale. No, no, eso no es el arte de celebrar. El rito que celebramos ya en sí mismo es una norma. Y sabemos que la norma nunca es un fin en sí misma, sino que siempre está al servicio de una realidad superior que tiene que custodiar. Como cualquier arte, el arte de celebrar como comunidad, en primer lugar, nos tiene que ayudar a comprender el dinamismo propio que tiene la liturgia. El momento de nuestro dinamismo litúrgico, el momento de la acción celebrativa, el momento en el cual a través de esta acción se hace hoy realidad el misterio pascual, no es simplemente un exteriorismo, como tampoco es un rubricismo, no es simplemente una acción superficialmente exterior, ni es atarme a un conjunto de normas, de rúbricas, de indicaciones. Es un camino, el cual vamos andando juntos. Y por eso la importancia de formarnos, de conocer el sentido de las cosas, no de simplemente preguntarnos todo el tiempo cómo hay que hacer tal o cual cosa. En todo caso, ¿por qué lo hacemos así? ¿Qué sentido tiene que lo hagamos así o que lo hagamos de otro modo? Así vamos aprendiendo como comunidad el arte de la celebración. En la celebración nos reunimos, caminamos en procesión, nos sentamos, estamos de pie, nos arrodillamos, cantamos, estamos en silencio, aclamamos, miramos, escuchamos y muchas otras cosas más. Todo esto es la riqueza de la liturgia. La riqueza de la liturgia que a partir de todo esto nos conduce al encuentro con Él,
nos abre al asombro. Son gestos y palabras que de algún modo ponen en orden nuestro mundo interior, nos hacen experimentar sentimientos, actitudes, comportamientos. No son simplemente el ideal de algo que tenemos que hacer o el ideal en el cual nos inspiramos, sino es una acción que nos implica a todos en una totalidad. Cada gesto, cada palabra que favorece esta participación plena, consciente, activa, nos dice siempre algo nuevo, porque nos encuentra cada uno de nosotros en un momento distinto de nuestra vida. Acaba la riqueza de la liturgia, de esta participación. Me alcanza a mí en mi hoy, en este momento que estoy viviendo, en esta situación existencial concreta. Aquí la liturgia me trae al encuentro al Cristo vivo. De algún modo me lleva al cenáculo con mi vida de hoy. Por eso no somos espectadores en la liturgia. Por eso no nos sentamos como quien se sienta en una butaca del cine a mirar una película. Por eso no estamos de brazos cruzados esperando que las cosas vayan pasando, cumpliendo con algo que tengo que cumplir. Participo. Y participar no es estar haciendo cosas en primer lugar. Participar es una actitud en primer lugar interior, que se exterioriza, sí, en palabras, en gestos, en el silencio, en el moverme, el caminar, en todo lo que dijimos. Pero es una actitud que nace del corazón. Termino con unas palabras del Papa Francisco también al terminar esta carta apostólica de Desiderio Desideravi. El Papa dice: quisiera que esta carta nos ayudara a reavivar el asombro por la belleza de la verdad de la celebración cristiana, a recordar la necesidad de una auténtica formación litúrgica y a reconocer la importancia de un arte de la celebración que esté al servicio de la verdad del misterio pascual y de la participación de todos los bautizados, cada uno con la especificidad de su vocación. Toda esta riqueza no está lejos de nosotros, está en nuestras iglesias, en nuestras fiestas cristianas, en la centralidad del domingo, en la fuerza de los sacramentos que celebramos. La vida cristiana es un continuo camino de crecimiento. Estamos llamados a dejarnos formar con alegría y en comunión. Ojalá que cada uno de nosotros podamos encontrarnos con esto en nuestra liturgia, que podamos encontrarnos esto en nuestras asambleas que celebran, y no solamente en la asamblea que celebra la Eucaristía, en todos los sacramentos, que como equipos de liturgias, cada uno también en nuestra función, en nuestro ministerio, podamos reencontrarnos con esta riqueza y que lo que hagamos, lo que pensemos juntos, lo que nos animemos a ir haciendo, a ir pensando, a ir llevando adelante, sea siempre en virtud de esta riqueza. La única riqueza que tenemos, que es el encuentro con Jesús vivo, con Jesús resucitado. Ahora les van a dar las indicaciones para un trabajito en grupo. Yo voy a dejar aquí las preguntas que también se las pasé al padre Néstor, para que pensemos un poquito. En primer lugar, si es nuestra liturgia experiencia de encuentro con Cristo. Y no pensemos solamente en la misa, no pensemos solo en la misa, no circunscribamos la liturgia solamente a la celebración eucarística. Nuestra liturgia, nuestras asambleas celebrantes, ¿son una experiencia de encuentro con Cristo? Si lo son, ¿por qué lo son? ¿Y en qué podemos seguir creciendo? ¿Qué estamos haciendo o qué podemos hacer para que nuestras asambleas crezca esta exigencia del concilio de la participación plena, consciente y activa? ¿Qué estamos haciendo o qué podemos hacer? Y finalmente, estamos en la iglesia en el contexto del año de la oración. Estamos también ya acercándonos a las puertas de un año jubilar que en Roma empezará el 24 de diciembre con la apertura de la Puerta Santa en San Pedro, en las diócesis, con la apertura de la Puerta Santa el 29 de diciembre en las iglesias catedrales. En este contexto de la oración, en este contexto del año jubilar, ¿qué podemos ofrecer nosotros de nuestro servicio?
¿Qué podemos ofrecer como equipos de liturgias? ¿Qué podemos ofrecer como iniciativas? ¿Qué podría ofrecer la Comisión Diocesana de Liturgia que le podamos proponer para este año que estamos viviendo y para el jubileo que se aproxima? Los invito a que, de acuerdo a las indicaciones que les den para los trabajos en grupo, puedan compartir estas preguntas, que podamos escucharnos, que podamos compartir también la riqueza de lo que cada comunidad puede venir trabajando. Seguramente todos algo venimos haciendo y todos en algo tenemos que seguir creciendo. Y es la riqueza de estos encuentros, poder escucharnos, poder encontrarnos con otras realidades, poder abrir el corazón y aprender a caminar juntos, que es lo que la Iglesia pide también en esto de la liturgia.